¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, Sí. supongo que esto que pasó con esta niña que asesinaron pone el tema de la seguridad muy arriba ahora. Sin duda. Ayer hablábamos de lo que pasó en Ecuador en un proceso de campaña electoral y lamentablemente también tuvimos que informar de esta tragedia en Argentina en un proceso de campaña electoral con un tenor diferente, porque es un caso terrible que ocurre en la vía pública, pero no con un candidato, sino con una pequeña, ¿no? Sino con una niña que tiene la edad de nuestros hijos. Y la verdad es que eso ha asignado el final de la campaña. De hecho, cortó abruptamente con la campaña electoral y entonces estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como se llaman las elecciones PASO, que existen en Argentina, fueron creadas hace unos 14 años, terminan, en definitiva, desarrollándose en un clima de congoja, en donde la inseguridad es efectivamente un tema que pasa a un primer plano. Si nosotros vamos apenas, y con esto redondeo esta introducción, hoy vamos a hacer un análisis, digamos, somero, porque son unas elecciones de resultado bastante abierto, pero sí, para terminar un poco esta introducción, dentro de las preocupaciones del electorado argentino, la principal que daban las encuestas era la inflación. 55% de los encuestados la ponían al tope de aquello que más les preocupa para el próximo periodo de gobierno, para reemplazante de Alberto Fernández. 38% ponían al tope la inseguridad, que estaba en segundo lugar. Obviamente, si hoy se hiciera la misma encuesta, sería probablemente diferente, porque el crimen de Morena, como se llamaba esta niña, claro, terminó en definitiva poniendo ese tema y, por supuesto, a los candidatos que tenían ese tema tal vez más como un leitmotiv de su campaña, un poquito más en el centro del debate. Claro. Habrá que ver. ¿Y qué dicen las encuestas en cuanto a intención de voto? Bien, primero que nada, las encuestas, como lo decimos siempre, son el elemento que tenemos nosotros como ancla para poder explicar tendencias y para poder enfocar nuestro análisis en presentar algún escenario posible. Claro. Sabiendo que las metodologías son muy variadas, hay desde encuestas que son presenciales a las que no son presenciales, hay datos que se recogen de forma cuasi automática por internet. A mí me gustan más las presenciales como metodología e intento utilizar estas. Pero esta vez les vamos a presentar algo que a veces lo hacemos con algunas encuestas. Si los compañeros ponen el primer gráfico que tenemos preparado en pantalla, les voy a contar un poco de qué se trata, porque va a estar un ratito ahí para que lo puedan ver en casa. Este gráfico incluye que lo sacó el cronista, incluye un promedio de encuestas con todos los peros que puede tener el presentar promedios de encuestas hechos con metodologías diferentes. Pero ¿qué es lo que nos permite esto? A 2 días de las elecciones y sabiendo que las últimas encuestas se publicaron el 5 de agosto, es decir, a partir del 5 de agosto en Argentina hay veda de encuestas, unos días antes de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto y qué es lo que podemos compartir con todos ustedes en casa? Ustedes ven ahí... Estos datos son hasta el 5 de agosto, entonces. Estos datos son hasta el 5 de agosto. O sea, que no agarran este episodio de la niña asesinada. Por supuesto que no. Están dentro de lo que es la veda de encuestas, como lo bautizamos recién. No agarran esto, pero nos permiten presentarles el panorama con el cual se llega a estas elecciones, reitero, que son obligatorias y que son, en definitiva, las que van a definir las internas de los grupos políticos que se presentan. Vamos de vuelta al gráfico, no me lo saquen de pantalla porque les quiero contar específicamente algunas cositas. Lo que ven ustedes en amarillo arriba es Juntos por el Cambio, la principal formación de la oposición, ¿verdad? La que tiene entre sus apoyos al expresidente Mauricio Macri, con 2 candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Dependiendo de las encuestas, los votantes favorecen a uno u a otro. Parece haberse distanciado un poquito Bullrich, sin embargo Rodríguez Larreta le cortó terreno. Después, ahí ustedes ven en celeste a quien va a ser, yo creo que con toda probabilidad, y según todas las encuestas, el candidato individualmente más votado, que es el ministro de Economía, Sergio Massa, que llega tratando de defender una gestión
difícil de defender, ¿no? 115% de inflación, 40% de pobreza. Eso es lo que ustedes ven en ese celeste turquesa. Está también Juan Grabois, que tiene un 5% dentro de lo que es el oficialismo. ¿Cuál va a ser la fórmula más votada? La oposición de Juntos por el Cambio reúne entre las dos fórmulas más votos. El más votado, el candidato más votado seguramente va a ser Sergio Massa. Obviamente hablamos sin tomar en cuenta lo que pasó esta semana, que puede tener alguna influencia. En fucsia ustedes ven a un personaje que surgió hace no tanto, el diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza, este hombre que se define como libertario, con ideas bastante particulares sobre la gestión de la economía, que anda entre 16, 17, 19%. Cayó muchísimo Milei, pero ese es el panorama con el que se llega a las PASO, con una oposición obviamente fragmentada, pero que en total reúne una intención de voto en lo previo superior a la del oficialismo. Claro, una cosa es cómo quedan las elecciones internas y esta diferencia con Uruguay, ahí se votan fórmulas, ¿no? Presidente y vicepresidente ya se eligen en las PASO. ¿Qué va a pasar después en las presidenciales también, no? También se determina en las PASO si algunos partidos pueden presentarse a las presidenciales, porque necesitan tener más de 1,5% de los votos válidos para poder seguir en carrera. ¿Qué va a pasar en las presidenciales? Bueno, el escenario es extremadamente abierto. Lo que podemos decir, tenemos un segundo gráfico preparado que les pido que tengan a mano. Lo que podemos decir hasta el momento es que el escenario es muy seguramente de una primera y segunda vuelta electoral. En octubre la primera y en noviembre la segunda. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos hasta ahora, ninguna de las posibles fórmulas que resulten de las PASO, Leo, Gaby, va a llegar a obtener las condiciones necesarias para ganar en primera vuelta, que serían la mitad más uno o 45% de los votos o 40% más una diferencia de 10 con el anterior. Me estaba confundiendo con el sistema electoral de Ecuador. Como eso no parece que vaya a pasar, el escenario más probable es el de una elección a dos vueltas en un país en donde hay problemas importantísimos. Estábamos mirando en la tanda lo que estaba pasando con el dólar blue, lo que estaba pasando con el dólar oficial, un país que tiene un problema de reservas monetarias importantes, y por eso yo hacía hincapié en el color fucsia del gráfico y en el resultado de Javier Milei, porque yo sabía que me ibas a preguntar, Gaby, no te ven ahora en cámara, pero sé que tu pregunta debe venir por ahí. Milei es un personaje que tiene, entre otras ideas, la de eliminar el Banco Central, la de dolarizar la economía, cosa que muchos economistas dicen es imposible en un país que tiene reservas negativas. Ahí lo vemos festejando a su modo. Él él pudo hacer su acto de cierre, que fue así con una estética rockera y desenfadada. Sí. Él es muy rockero Sí. y todo su look de no peinarse, como dice él, es muy rockero. Lo cierto es que Milei estuvo muy cerca, o intentó estar muy cerca de Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad Interior, y por lo tanto lo que resuelva Javier Milei, lo que le diga a sus votantes, si termina siendo la tercera fórmula, como indican las encuestas, lo que le diga de cara entonces a una eventual segunda vuelta electoral, va a ser bien importante. Como dato adicional, no solamente se eligen, no solamente se va a elegir este año en Argentina a los presidentes, ¿no? También se renueva una parte del Congreso y ahí vamos a tener un panorama más claro de hacia dónde va a ir el próximo gobierno. Pero recién decías que Milei se desinfló un poco. ¿A qué te referiste? ¿Tenés datos de eso? Sí, claro. Milei estaba muy por encima del 20%. Prácticamente estaban divididos en tercios las intenciones. ¿Qué puede haber de voto. pasado? Bueno, él tuvo una suerte, como decíamos, de acercamiento con el sector de Patricia Bullrich que no funcionó y a partir de ahí hubo una cierta caída. También salieron más a la cancha los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Varios factores, yo te diría, pero en definitiva Milei está con un cómodo 20%, que es mucho para un candidato con ideas bastante revolucionarias para lo que es el panorama, digamos, dentro de lo que se puede decir, más moderado que presentan las otras dos fracciones. Mauricio, yo te quería preguntar otra cuestión, pero me estaba acordando de Vidal, esta mujer que venía bien,
¿no? Era de Buenos Aires ella, Sí. que desapareció del escenario de los candidatos. Quedó afuera desde el principio, nunca fue una opción para estas elecciones. Las opciones estaban bastante claras entre el jefe de gobierno porteño, entre Horacio Larreta y Rodríguez Bullrich, Larreta y entonces. Bullrich, en el caso de la oposición. Milei, que se fue consolidando como una opción de derecha liberal, un liberalismo bastante cuestionado por quienes se dicen liberales también, porque también Mauricio Macri se dice liberal, pero no pretende eliminar el Banco Central ni tampoco dolarizar la economía, por ejemplo. Claro. Lo mismo pasa con Rodríguez Larreta o Bullrich. En definitiva, unas elecciones a las que Argentina llega en un contexto complicado, con muchos protagonistas políticos en un primerísimo segundo plano, por decirlo irónicamente, ¿no? Ustedes en los últimos días no escucharon hablar de Cristina Kirchner, escucharon poco del presidente Alberto Fernández, que el fin de semana pasado preguntó a través de sus redes sociales qué dudas tenía la gente acerca de su gestión, recibió todo tipo de comentarios y preguntas y algunas las respondió. Tú hablabas de Vidal. Bueno, perdón, el presidente tiene 40% de niveles de pobreza y 115% de inflación. El dólar blue hoy a 600. 605 no se presenta a la reelección. Eso fue visto desde el principio como un indicador de que, bueno, este es un gobierno que en definitiva termina de capa caída, para decirlo claramente. Habrá que ver qué pasa, porque Sergio Massa se consolidó como candidato. Recuerden que estaba también Guado de Pedro peleando por esa nominación. Y Sergio Massa ha logrado en los últimos tiempos patear hacia adelante lo que Argentina más teme, que es la eventualidad de un impago de su deuda. Llega con esos porcentajes que vos manejabas, con un 115% de inflación, con una negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional, pidiéndole plata a China, a Qatar, a diferentes actores que no estaban tan presentes en la realidad económica argentina a nivel de financiación de pasivos. Y esto, en definitiva, habrá que ver entonces cómo se plantea el escenario de cara a las generales. ¿Qué es lo que nos importa? Porque recordemos, Argentina, esta democracia con tantos problemas, pero que en definitiva es una democracia, que es nuestro socio en el Mercosur, que es un socio comercial importante, por supuesto, nos interesa seguirlo muy de cerca. Ahora viene la primera de probablemente 3 etapas, podrían ser 2, pero probablemente 3. La definición de fórmulas, saber quiénes van a competir en las presidenciales del 19 de octubre y después ver si el 22 de noviembre hay, como todo indica, una segunda vuelta y qué puede pasar a partir de ahí. ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de modelo de país propondrá quien asuma entonces el próximo 10 de diciembre en lugar de Alberto Fernández?